Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían: durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí, indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí, porque pobres tendréis siempre con vosotros, y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará el piso superior, una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús dijo: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa, y dadas las gracias se la dio, y bebieron todos de ella, y les dijo: esta es mi sangre, de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: todos os vais a escandalizar, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice:
Yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia, y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra, y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todo te es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Vino entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando de pronto se presenta Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado la contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar, se acerca a él y le dice, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Y tomando la palabra Jesús les dijo, como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a vosotros, enseñando en el templo, y no me detuvisteis, pero es para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote, y poniéndose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo,
el Hijo del Dios bendito? Y dijo Jesús: Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: adivina. Y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó: ni sé ni entiendo qué dices. Y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada, y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre, ¿de quién me habláis? Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar amargamente. Pronto al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín, y después de haber atado a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntaba: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solía conceder. Pilato les contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que le soltase más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez: ¿y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: crucifícale. Pilato les decía: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la corte, le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen, y se pusieron a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas, y le sacan fuera para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican
y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia, cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a 2 salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el santuario y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas, diciendo: a otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. A la hora 9 gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre, y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviese muerto, y llamando al centurión, le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, se fijaban dónde era puesto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hoy en la liturgia de la palabra leemos la pasión del Señor según San Marcos y escuchamos un testimonio que nos deja sobrecogidos. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. El evangelista tiene mucho cuidado en poner estas palabras en labios de un centurión romano, que atónito había asistido a una más de entre tantas ejecuciones que le debería tocar presenciar en función de su estancia en un país extranjero y sometido. No debe ser fácil preguntarse qué debió ver en aquel rostro, a duras penas humano, como para emitir semejante expresión. De una manera u otra, debió descubrir un rostro inocente, alguien abandonado y quizá traicionado, a merced de intereses particulares,
o quizá alguien que era objeto de una injusticia en medio de una sociedad no muy justa, alguien que calla, soporta e incluso misteriosamente acepta todo lo que se le está viniendo encima. Quizá incluso podría llegar a sentirse colaborando en una injusticia ante la cual él no mueve ni un dedo para impedirla, como tantos otros se lavan las manos ante los problemas de los demás. La imagen de aquel centurión romano es la imagen de la humanidad que contempla. Es al mismo tiempo la profesión de fe de un pagano. Jesús muere solo, inocente, golpeado, abandonado y confiado a la vez, con un sentido profundo de sumisión, con los restos de amor que los golpes le han dejado en su cuerpo. Pero antes, en su entrada en Jerusalén, le han aclamado como aquel que viene en nombre del Señor. Marcos 11:9. Nuestra aclamación este año no es de expectación, ilusionada y sin conocimiento, como la de aquellos habitantes de Jerusalén. Nuestra aclamación se dirige a aquel que ya ha pasado por el trago de la donación total y del que ha salido victorioso. En fin, nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de Cristo, no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes que muy pronto perderían su verdor, su fruto y su aspecto agradable, sino revistiéndonos de su gracia. San Andrés de Creta.